Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estudiar la palabra, vamos a estar atentos todos, vamos a seguir la lectura bíblica, vamos a tratar de poner todos nuestros sentidos en esta lección. Hermanos, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Nadie va a llegar al cielo por casualidad, nadie va a tropezar con el cielo, nadie va a llegar ahí accidentalmente. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos 27 libros, en los cuales nuestro Dios nos explica y nos enseña a toda persona el plan de salvación, la forma de adoración, la conducta personal necesaria de cada uno para poder estar aprobados a los ojos de Dios. Y un mandamiento del Señor, hermanos, que toda persona necesita obedecer es el acto del bautismo. Si se han dado cuenta, en estas lecciones que hemos estado viendo en estas últimas semanas, hemos estado dedicando un sermón para cada uno de estos actos importantes en el plan de salvación de Dios, indispensables en el plan de salvación, y un plan que toda persona, todo ser humano necesita obedecer. Y este es otro de esos actos vitales de suma importancia para la salvación del hombre. Tristemente hay quienes, en vez de considerar toda la enseñanza del Evangelio, de trazarla correctamente, lo que hacen es que la contradicen. La contradicen y le restan valor, le restan importancia a ciertos actos fundamentales, y este es uno de ellos. Es uno de los que más problema, ¿verdad?, tienen algunos para aceptar el bautismo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Mateo 28, dice así el Señor Jesucristo, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, note usted, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Note usted, hermanos, esto se le conoce como la Gran Comisión, a este mandamiento que el Señor está dando aquí específicamente a sus discípulos. El bautismo, hermanos, como aquí ordena el Señor Jesús, no se basa en la autoridad de alguna persona. El bautismo no es algo que se nos haya ocurrido aquí en esta congregación, o que a mí se me ocurrió, o alguien en particular decidió que las personas debieran de bautizarse. No. El bautismo, hermanos, está basado, tiene su simiente, ¿verdad?, en la autoridad de Cristo Jesús. Ahí, hermanos, ahí está la base, ahí está el fundamento. El Señor Jesús, como Él lo dice claramente, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Y como tengo todo el poder, dice, toda la autoridad, dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús ha mandado el bautismo. Él es, con toda la autoridad que tiene, quien lo ordena. Y como bien dice aquí claramente, nadie puede llegar a ser su discípulo sin antes obedecer a este mandamiento. Sí. Para ser discípulo de Jesucristo necesita uno ser bautizado, como Él lo declara. Y esta enseñanza, hermanos, es algo que debe ser predicado en todas las naciones, aquí y en China, y en todo país. A toda persona se le debe de enseñar esto que el Señor está diciendo. Se requiere ser bautizado para llegar a ser un discípulo de Jesús. La lección, hermanos, se titula ¿Por qué necesito el bautismo? Hay muchas cosas, sin lugar a dudas, que pudiéramos hablar sobre este tema, pero quisiera enfocarme particularmente en esto que es muy simple, muy sencillo,
¿Por qué? ¿Por qué necesito el bautismo? Algo sumamente importante, hermanos, que debemos de entender es que el bautismo tiene propósito. ¿Sí? Y para que pueda ser un acto aceptable ante la presencia de Dios, debe de ser hecho por los motivos correctos. ¿Sí? Hay un porqué. Y las personas deben de entender por qué necesitan obedecer a este mandamiento, por qué necesitan ser bautizados. Y esta es la razón que deben de tener en sus mentes cuando ellos obedecen a este mandamiento. Cuando se enseña y se obedece por motivos distintos a los que revela la palabra de Dios, en realidad, hermanos, lo que se está haciendo es pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Muchas personas a veces se bautizan, pero por causas, por razones, por motivos totalmente diferentes a los que la palabra de Dios nos enseña. Ese es otro evangelio diferente, ¿verdad? No el evangelio verdadero, el evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, no el evangelio que salva. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, note usted, versículo 1, dice así la palabra de Dios: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ustedes dicen que son discípulos. ¿En qué fueron bautizados? Para ser discípulos se requiere ser bautizado. Pero Pablo dice, pues ¿en qué? Dice el versículo siguiente, el 3. El mismo 3, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque estos hombres habían sido ya bautizados. Ellos decían ser discípulos, pero dice claramente cuando el apóstol Pablo los empieza a interrogar que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Hermanos, después de que el Espíritu Santo viene en el día del Pentecostés, que esto es un parteaguas en la historia de la humanidad, en la historia de la doctrina, del Evangelio de Cristo, hermanos, después de que viene el Espíritu Santo ese día, el único bautismo aprobado, autorizado por Dios, ese es el bautismo de Cristo Jesús, el bautismo que ordenó el Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay más, no hay más. Si después de ese día, si después del día del Pentecostés, alguna otra persona recibe un bautismo diferente, como fue el caso de estos hombres que recibieron el bautismo de Juan, hermanos, ese bautismo no tiene ninguna validez. No tiene validez. ¿Sí? De tal manera que aunque ellos habían sido ya bautizados, no lo hicieron en su mente con el propósito correcto. Dice Juan predicó, como dice aquí claramente, que creyesen en aquel que vendría después de él, en Cristo. Pero definitivamente, hermanos, estos hombres tenían un entendimiento incorrecto de las cosas cuando recibieron el bautismo. Por lo tanto, en este momento, dice aquí, fueron bautizados nuevamente. ¿Sí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el bautismo no es simplemente un acto externo. El bautismo no es simplemente remojarse, sumergirse en el agua. No es algo nada más que se hace literalmente de una forma exterior y nada más. Quien se bautice
Debe de hacerlo plenamente consciente del propósito correcto. En su mente debe de saber por qué se está bautizando, para qué se está bautizando, por qué es necesario que esté siendo sumergido en el agua, qué es lo que está pasando cuando está siendo bautizado. ¿Sí? De lo contrario, si en su mente no hay este pensamiento, no hay este propósito, no hay esta finalidad, ese bautismo es incorrecto. Es un bautismo que no se ajusta al modelo, al patrón del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué una persona necesita bautizarse? ¿Por qué usted necesita bautizarse? ¿Por qué cada ser humano en este mundo, en toda nación, necesita ser bautizado? Bueno, hay cosas bien sencillas, hermanos, y son pasajes que en otras ocasiones hemos mencionado, pero vamos aplicándolos directamente para contestar esta pregunta. Una cosa bien clara que dice la Biblia es para poder ser salvo. Una persona necesita ser bautizada para poder ser salvo. Sí. Hay en Marcos capítulo 16 un pasaje sumamente conocido, versículo 15. Dice el Señor Jesús y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y una vez que se les predica, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, este pasaje, estas palabras de nuestro Señor, yo digo, son imposibles de malinterpretar. Es imposible que alguien al leer lo que ahí dice no lo entienda, no lo comprenda. Sí. El Señor es claro en lo que está explicando. Y una cosa que podemos notar, hermanos, y lo hemos estado viendo en estas lecciones pasadas, todos los textos que tienen que ver con las cosas que el hombre necesita hacer para ser salvo, son textos sumamente sencillos, ¿sí? Sumamente entendibles, que no hay ningún problema a la hora de interpretar. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, los niños las entienden. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. En este pasaje, hermanos, se declaran dos condiciones o dos requisitos del plan de salvación de Dios. Como hemos visto, hay otros, ¿verdad? También de suma importancia, igualmente importantes. Aquí el Señor está especificando dos: creer y bautizarse. Las dos cosas, hermanos, son igualmente importantes para poder ser salvo. ¿Dónde coloca nuestro Señor Jesucristo la salvación? Hermanos, hermanas, amigos, de acuerdo a lo que dice ahí, ¿dónde coloca el Señor Jesucristo la salvación? ¿Antes o después del bautismo? ¿Dónde? Sí. ¿En qué momento la persona, verdad, es salva? ¿Antes o después del bautismo? Después. Después. Primeramente tiene que creer, primeramente tiene que bautizarse y después, por consecuencia, viene la salvación. No es antes. No lo es. ¿Sí? La salvación es el resultado, el producto de creer y bautizarse. ¿Sí? Esta letra, palabra, y une el creer y el bautizarse y los pone en el mismo nivel de importancia y de necesidad. Esta suma, hermanos, hasta los niños de kinder probablemente sepan hacerla. ¿Cuánto es 1 más 1? 1 más 1 es 2, ¿verdad? Es 2. Sí. Nadie dudaría de eso. Pero si yo le quito un 1, si yo elimino este 1 de aquí arriba, ya
automáticamente, hermanos, cambia el resultado. Ya no va a ser 2. ¿Sí? Ya no va a ser. Hermanos, es exactamente lo mismo con lo que el Señor Jesucristo está explicando aquí. Él está hablando de creer y está hablando del bautismo. Ambas cosas, hermanos, son necesarias para que la persona pueda ser salva. Usted quita el creer y automáticamente ya no va a tener ese resultado. Usted quita el bautismo y automáticamente ya no va a tener ese resultado. ¿Sí? Ya no. La salvación es imposible, hermanos, si falta el creer o si falta el bautismo. Dice el Señor, mas el que no creyere será condenado. Para ser condenado, hermanos, solamente se necesita omitir una de estas cosas. ¿Sí? Con una sola. Si alguien no cree, lógicamente no se va a bautizar, porque no cree. ¿Sí? Y si una persona se bautiza sin creer, igualmente, hermanos, igualmente es como si no creyese. Es como si no se hubiese bautizado. Y el resultado no será la salvación. Las dos cosas se necesitan: que la persona crea de todo corazón y que sea bautizada también. No nada más creer, no nada más bautizarse. Las dos cosas se necesitan en el plan de salvación de Dios. Sí. En Lucas capítulo 7, versículo 29, y yo quiero que noten atención, aunque está hablando aquí del bautismo de Juan, pero miren lo que dice. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Juan ya venía, hermanos, predicando y anunciando acerca de Cristo Jesús y preparando el camino para el Señor y enseñando el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Y mucha gente venía a Juan y eran bautizados. Pero estos hombres, dice, los intérpretes de la ley, los fariseos, desecharon los designios de Dios para ellos, no siendo bautizados por Juan. Esto es algo importante, hermanos, porque es claro, cuando una persona no es bautizada conforme al designio de Dios, esa persona no tiene justificación, está reprobada. Dios no aprueba como estos hombres, ¿verdad? Porque el bautismo es un designio, es una orden, es un mandamiento que Dios ha estipulado para que las personas lo obedezcan. Y cuando alguien desecha esa instrucción, ese mandamiento de Dios, está, como dice aquí, desechando la autoridad, los designios, los propósitos de Dios para con el hombre. Sí. Y si esto dice respecto al bautismo de Juan, hermanos, ¿cuánto más en cuanto al bautismo de Jesús, que Él mismo diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y lo ordena, vayan y hagan discípulos bautizándolos? Y aquí dice, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si Jesús lo está diciendo y lo está ordenando, y nosotros no lo hacemos, estamos, hermanos, rechazando los designios de Dios. Porque Dios es el que me está diciendo, tienes que creer y tienes que bautizarte para que puedas ser salvo. Algunas personas enseñan, el que creyere es salvo. Y como es salvo,
ya puede bautizarse. Así dicen algunos. Pero el verdadero evangelio de Cristo, hermanos, solamente hay uno, no hay muchos. El verdadero evangelio, la instrucción del Señor es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Las dos cosas. Muchas personas, tristemente, hermanos, niegan la necesidad del bautismo para salvación. Ellos dicen no se necesita. Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos dicen no, con que crea ya es salvo. Y si ya es salvo, entonces ya se puede bautizar. No es así. Ese es un error muy grande que muchas personas tristemente promueven, defienden, practican. ¿Le gustaría a usted ser salvo? Ojalá que sí. Si usted cree de todo corazón, excelente, qué bueno. Nos da mucho gusto. Pero usted necesita también bautizarse. No solamente creer. No solamente creer. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, hermanos, es un antitipo. Si usted lee el contexto, ve el versículo anterior, por ejemplo, el 20, es un antitipo del diluvio, de las aguas del diluvio. Y trae a contexto el apóstol Pedro, ¿verdad?, esta enseñanza. Y dice en el versículo 20 que 8 personas fueron salvas por agua. ¿Por qué? Por agua, porque el diluvio lo que hizo fue levantar el arca, ¿verdad? Toda la demás gente murieron, perecieron. Dios, hermanos, estaba triste, le dolió en su corazón cuando veía a las personas, a su creación, ¿verdad?, cuyos pensamientos eran de continuo solamente el mal, y Él decidió destruir a todo ser viviente con este diluvio. Y todos murieron, todos perecieron, pero el agua levantó el arca. Y el arca, la palabra arca significa caja flotante, y precisamente fue lo que sucedió. Y 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, fueron salvos en el diluvio. Fueron salvos por agua. Y después comenzaron una nueva vida, donde toda esa maldad, todo ese pecado, ¿verdad?, fue destruido por el diluvio. Y comenzaron ellos una nueva etapa de vida en este mundo. Bueno, de la misma manera, hermanos, el agua del bautismo nos salva a nosotros. Y como dice el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús resucitó de los muertos. En el bautismo somos resucitados juntamente con Él para una nueva vida. De la misma manera que Noé y su familia comenzaron una nueva vida, nosotros también. Sí, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, hermanos, el acto del bautismo no tuviera ningún valor. Sería simplemente un chapuzón. Sería simplemente remojarse ahí y salir de la misma manera, en la misma condición. Pero como Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, es que el bautismo, hermanos, el bautismo tiene significado para quienes lo obedecen. Tiene valor. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando la persona es bautizada con este propósito para el perdón de sus pecados, para su salvación,
En el momento en que es bautizada en el agua, es bautizada juntamente con Cristo, sepultada con Él. Y cuando sale del agua, resucita a una vida nueva, una vida sin pecado, ¿sí? Una vida limpia, justificado ahora delante de Dios. Eso es lo que sucede. No se sumerge solo en el agua, está Cristo ahí y entra en contacto con su sangre, espiritualmente hablando. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Es exactamente lo que sucede cuando una persona se bautiza, lo que describe aquí en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Por eso dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. Pero otra cosa que dice muy claramente la Escritura es, hermanos, que toda persona necesita bautizarse para poder recibir el perdón de sus pecados. Otro pasaje bien claro y bien sencillo es Hechos 2, versículo 36 en adelante. Hechos 2:36 dice así: sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, y los acusa directamente, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Acuérdense que hemos estado mencionando la importancia de creer correctamente. ¿Sí? Creer que Jesús es Señor y Cristo. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos entendieron, ellos comprendieron lo grande de su pecado. Ellos entendieron, ellos comprendieron que ese Jesús que habían crucificado era Señor y Cristo, el Mesías anunciado por los profetas. Lo entendieron, lo creyeron. Pero ellos contestan a Pedro y les dicen, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Es importante, hermanos, reconocer cómo todos estos hombres, angustiados, compungidos de corazón, buscaban de los apóstoles la instrucción y la guía para su salvación. Eso es lo que ellos deseaban. Por eso hacen esta pregunta. Estaban ansiosos de saber lo que necesitaban hacer. ¿Qué haremos?, preguntan. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro para ellos? Algo muy simple, algo muy sencillo. Dice el versículo siguiente, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como decía, todos los textos que tienen que ver con nuestra salvación son bien sencillos de entender, hermanos, para que no haya lugar a dudas en las personas, que al leer las Escrituras puedan entender perfectamente cuál es la voluntad del Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nuevamente preguntamos, ¿dónde coloca ahora el apóstol Pedro el perdón de pecados? ¿Lo coloca antes o lo coloca después del bautismo? ¿Dónde? De acuerdo a lo que dice ahí. ¿Dónde? ¿Sí? ¿En qué momento la persona recibe el perdón de sus pecados? ¿Antes o después del bautismo? Lógicamente después. ¿Sí? Una vez que la persona se bautiza, entonces recibe el perdón de los pecados, no antes. No antes. Hermanos, el arrepentimiento y el bautismo son dos acciones distintas, diferentes, que deben de ser obedecidos por toda persona para, esta palabra es bien importante, para recibir el perdón de los pecados. Cada persona, cada individuo. No se trata de familias. Yo no me voy a bautizar por toda mi familia.
Cada uno de los integrantes de mi familia necesita ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados. Cada uno de vosotros. ¿Sí? Cuando dice para, hermanos, en el idioma griego que es en el cual se escribe el Nuevo Testamento, esta preposición para es eis. ¿Sí? Eis. Y eis significa hacia, con el fin de, para obtener. Esta palabra eis, hermanos, describe una meta o describe un propósito. Para. Sí. Arrepiéntete y bautízate con el propósito de que recibas el perdón de tus pecados. Ambas cosas son igualmente importantes. Hermanos, si algo necesita urgentemente todo ser humano, es precisamente el perdón de sus pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, para recibir el perdón. Lo único que podemos hacer es lo que Dios nos está especificando. ¿Sí? Si hacemos otra cosa diferente, hermanos, no vamos a obtener el resultado que es el perdón de pecados. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 22, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué podemos hacer? Sí. Aún el detergente más poderoso, hermanos, si tratáramos de lavarnos y con un estropajo de alambre y darnos, hermanos, ahí va a seguir el pecado. Sí. Nosotros no lo podemos quitar. Es imposible. Sin embargo, Pedro, hermanos, el apóstol, siguiendo la instrucción que él mismo recibió del Señor Jesucristo y por inspiración del Espíritu Santo, enseñó a toda esta multitud de personas, a todos estos hombres, allí en Jerusalén, en el día del Pentecostés, que para quitar esos pecados, la mancha de su pecado, necesitaban arrepentirse y ser bautizados. ¿Cuál fue el resultado? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue difícil para ellos entender. Tantas personas que estaban ahí. Fue difícil comprender que necesitaban bautizarse, que si realmente querían que Dios les perdonara sus pecados, necesitaban obedecer este mandamiento. ¿Les fue difícil entenderlo? ¿Les fue difícil el obedecerlo? No. Cuando una persona de verdad recibe la palabra de Dios y la cree, hermanos, no es difícil cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con los designios de Dios. Si Él es el único que puede perdonar pecados, si Él dice arrepiéntete y bautízate, hermanos, es lo que tenemos que hacer, toda persona, cada individuo. Y ahí dice como 3,000 personas lo hicieron. Muchísimos. En ese mismo día. Porque otra vez repito, esto es algo urgente, es algo apremiante. Porque la vida es incierta. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Hermanos, y necesitamos con urgencia que Dios nos perdone, estar en paz con Él, estar reconciliados con Dios. Y esto no va a ser posible mientras no bajemos a las aguas del bautismo. ¿Sí? Todos aquellos que creyeron que Jesús era Señor y Cristo,
que se arrepintieron de sus pecados, que le confesaron, fueron bautizados en ese mismo día, como 3,000 personas. Y es que, hermanos, ¿cómo dejar de hacer algo tan importante? ¿Cómo posponer para el futuro lo que puede darme el perdón de pecados? ¿Cómo no obedecer a un mandamiento del que depende mi salvación? ¿Cómo no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón tan poderosa para no obedecer un mandamiento tan simple y tan sencillo que Dios me está pidiendo que haga para mi beneficio? ¿Por qué no? En Hechos capítulo 22, versículo 16, el apóstol Pablo está relatando cómo fue su conversión cuando el Señor Jesucristo le dice: entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que es necesario que hagas. Y viene aquel hombre, Ananías, a quien el Señor Jesucristo le dijo: ve a esta casa en tal calle, y ahí está Saulo, está orando, y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te esperas? ¿Sí? Levántate y bautízate. Y noten, bautízate y lava tus pecados. Estamos hablando de que el bautismo es, hermanos, necesario para poder recibir el perdón de pecados. Nuevamente preguntamos: ¿cuándo una persona puede considerarse lavada de sus pecados? ¿Antes o después del bautismo? ¿Cuándo puede decir: yo he sido lavado de mis pecados? ¿Antes o después del bautismo? De acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, después de que fue bautizado, no antes. Ahí todavía no se bautizaba Saulo. ¿Ya estaba lavado de sus pecados? No, todavía no. ¿Sí? Él creía en Jesús, se le apareció en persona, se arrepintió de corazón, estuvo 3 días allí orando. ¿Sí? Pero aún no había sido lavado de sus pecados hasta que él se bautizara. Hermanos, es en el bautismo donde se efectúa el lavamiento. Sí, en el bautismo. Toda persona está contaminada. Dijo el Señor Jesucristo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, tantas cosas malas. El pecado, que es lo que contamina al hombre, y toda persona está contaminada, está sucia, es impura por causa de sus pecados. Pero en el bautismo, esa persona es lavada, santificada, purificada, justificada. Queda limpia completamente, absuelto de pecado. ¿Por qué muchas personas posponen su bautismo? ¿Por qué será? ¿Por qué muchos grupos religiosos programan a veces fechas futuras para bautizar a las personas? Sí. Para fin de mes va a haber bautismo. Si alguien quiere bautizarse el fin de mes, vamos a programar una reunión especial para quien quiera bautizarse. Dicen ellos. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, simplemente porque no creen en el propósito que la Biblia dice del bautismo. No creen que es para salvación, no creen que es para perdón de pecados, tristemente. Sí. No creen que es en el bautismo donde son lavados, santificados y justificados. No lo creen. Cuando la Biblia lo dice, hermanos, tan claramente.
Por eso dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. En Hechos capítulo 8, versículo 36, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Sí? Está Felipe predicándole el evangelio, va con él sentado en ese carruaje. El eunuco está entendiendo perfectamente lo que se le está enseñando. Felipe le habla acerca de cómo se obedece el evangelio, le habla acerca del bautismo. De manera que cuando el eunuco ve el agua, algún río, alguna laguna, no sabemos con exactitud qué fue lo que vio, pero dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. No dijo, bueno, ya que llegue allá a mi tierra, Etiopía, pues allá me bautizo. No, ahí en ese momento mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí, ¿para qué esperarse más? Algo tan apremiante, tan necesario, tan urgente, ¿para qué darle largas? En Hechos capítulo 16, versículo 32, el carcelero de Filipos dice, y le hablaron Pablo y Silas la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí? ¿Qué hora sería? A la medianoche fue el terremoto en la cárcel. Así que calcúlele, digamos las 3, 4 de la mañana, en esa misma hora de la noche. No dijo, bueno, mañana, ya que amanezca, ya que salga el sol. No, en la noche. Sí. Se bautizó él con todos los suyos. Sí. Porque el bautismo es muy importante, hermanos. Es indispensable para recibir el perdón. Y así rápidamente, hermanos, otra cosa bien necesaria que nos dice la Biblia, indispensable, es el hecho de que todos nosotros necesitamos estar en Cristo para recibir sus bendiciones, pero para ello se requiere ser bautizado. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y nuevamente, hermanos, esa palabra aquí es en, pero en griego es eis. ¿Sí? Y como vimos anteriormente, esta palabra indica propósito. Bautizados en Cristo, bautizados en unión y comunión con Cristo Jesús. ¿Qué pasa si una persona no ha sido bautizada en Cristo? Pues no está en unión y en comunión con el Señor. No ha sido revestido de Cristo Jesús. Hermanos, estar en Cristo es de suma importancia para recibir todos los beneficios de su muerte. Sí. Es de suma importancia, hermanos, para tener redención de pecados, para tener salvación, para tener vida eterna, para tener toda clase de bendición espiritual en Cristo. Sí. Y para estar en Cristo, hermanos, se requiere venir a las aguas del bautismo. Mientras no seamos bautizados, no estamos en Cristo. Estamos fuera, estamos excluidos, estamos alejados, separados. No estamos en Cristo. El bautismo es el acto final de obediencia que le permite a Dios colocar a ese pecador en Cristo Jesús. Es el acto final. Empieza oyendo, la persona cree, la fe se produce por el oír, ¿sí? Y después que la persona cree de todo corazón, se arrepiente de sus pecados, cambia su mente, su forma de pensar respecto a Dios y al pecado, se arrepiente, confiesa con su boca, y después el acto final donde Dios
hermanos, le coloca en Cristo, le lava de sus pecados, le salva de todos sus pecados, es el bautismo. Es el bautismo. Una persona, hermanos, pudo haber oído el Evangelio. Una persona pudo haber creído sinceramente, de todo corazón. Pudo haberse arrepentido. Pudo haber confesado aún con su boca. Pero mientras no sea bautizada, dicha persona aún no está en Cristo. ¿Sí? Mientras no esté bautizada, aún no está en Cristo Jesús. ¿Sí? Hermanos, creer en Cristo y el Evangelio cambia el corazón de la persona, su mentalidad, ¿sí?, sus prioridades. Arrepentirse genuinamente cambia la conducta del hombre. ¿Sí? Decide poner un hasta aquí a su forma de vida y de aquí en adelante vivir totalmente diferente. Confesar con la boca a Cristo cambia al Señor de nuestra vida. Declaramos que Cristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Pero el bautismo en Cristo cambia la condición del hombre. ¿Sí? Es hasta que la persona es bautizada que su condición espiritual cambia a los ojos de Dios. Se convierte en una nueva criatura. ¿Sí? Es en el momento en que es sepultado con Cristo y resucita para una nueva vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa persona cambia de ser un pecador a ser un santo ahora. Esa persona, hermanos, cambia de ser un hijo de desobediencia a ser un hijo de luz. Esa persona cambia de estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino del amado Hijo que es Cristo. En el reino de Cristo, el Señor. Cambia su condición espiritual una vez que se bautiza. Sí. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. No estabais en Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el 13, pero ahora en Cristo, le dice a los hermanos en Éfeso, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque ya están en Cristo. Pero una persona está en Cristo hasta que es bautizada tal como el Señor lo ha ordenado. ¿Ha sido usted ya bautizado o bautizada? Yo sí. El 20 de diciembre de 1992 yo obedecí el Evangelio. Sí. Y fui bautizado para perdón de mis pecados. Y muchos de los que están aquí también. Si aún no ha sido bautizado o bautizada, ¿qué le impide hacerlo en este día? ¿Le gustaría a usted ser salvo? ¿Le gustaría a usted recibir el perdón de sus pecados, ser lavado, santificado, justificado? ¿Le gustaría a usted estar en Cristo y recibir todas las bendiciones y beneficios de estar en Él? Bueno, le invitamos. En esta mañana usted tiene la decisión en sus manos. Si usted quiere, usted puede. Nosotros le invitamos, nosotros le enseñamos lo que la palabra de Dios le manda, lo que Dios espera que usted haga. Si hay algún amigo, alguna amiga, le invitamos a través del himno de invitación
Y si usted desea en este día ser bautizado o bautizada para perdón de sus pecados, nos lo puede hacer saber a quien usted guste y con toda confianza, ¿verdad? Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a bautizar en este día. Gracias. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha seleccionado. Como dice su palabra, hoy es el día de salvación, porque el día de mañana, hermanos y amigos, no los hemos garantizado. Solo que hoy, que estamos vivos,